Bienvenido al podcast de biografías de 5 minutos de biografiasde5minutos.com, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en unos 5 minutos. Si disfrutas del espectáculo y te gustaría apoyarnos, ¿por qué no consideras invitarnos a un café? Dirígete a las biografías de 5minutos.com/café para ver cómo. Este es el episodio 97, León Trotsky. León Trotsky nació como Lev Davidovich Bronstein el 7 de noviembre de 1879 en Yanovka, gobernación de Jersón, Imperio Ruso, actualmente parte de Ucrania. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la Revolución Rusa y de los inicios de la Unión Soviética, conocido por su papel como revolucionario marxista, teórico político y líder del Ejército Rojo. Su vida estuvo marcada por el activismo político radical, las disputas ideológicas y un trágico final a manos de un asesino. Trotsky nació en el seno de una acaudalada familia judía de agricultores. A pesar de su relativa prosperidad, sus padres no eran políticamente activos y sus primeros años estuvieron marcados más por la educación que por el pensamiento revolucionario. A los 9 años ingresó en una escuela en Odessa, donde destacó académicamente y desarrolló un temprano interés por las ideas socialistas. En su adolescencia se involucró activamente en actividades políticas clandestinas, uniéndose a un grupo socialista que abogaba por el derrocamiento de la monarquía rusa. En 1897, Trotsky cofundó la Unión de Obreros del Sur de Rusia, una organización comprometida con los ideales marxistas y los derechos de los trabajadores. Su activismo pronto lo llevó a ser arrestado por las autoridades zaristas y condenado al exilio en Siberia. Durante su exilio, se casó con su compañera revolucionaria Alexandra Sokolovskaya y comenzó a escribir extensamente sobre teoría política y estrategia revolucionaria. En 1902 escapó de Siberia, dejando atrás a su esposa e hijas, y huyó a Londres, donde se unió a Vladimir Lenin y otros marxistas exiliados en la publicación del periódico revolucionario Iskra. Durante su estancia en Europa, Trotsky se convirtió en una figura clave del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Sin embargo, discrepaba de la rígida estructura del partido de Lenin y, en cambio, abogó por un movimiento revolucionario más amplio e inclusivo. Estas diferencias ideológicas lo llevaron a distanciarse de los bolcheviques, sin dejar de mantener su compromiso con la revolución marxista. Desempeñó un papel crucial en la Revolución Rusa de 1905, organizando los consejos obreros conocidos como soviets en San Petersburgo. Sus esfuerzos condujeron a otro arresto y fue exiliado de nuevo a Siberia, pero escapó en 1907 y reanudó sus actividades revolucionarias en el extranjero. Cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar, Trotsky regresó a Rusia y se alineó con Lenin y los bolcheviques. Rápidamente se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la Revolución de Octubre, que derrocó al gobierno provisional y estableció el gobierno bolchevique. Trotsky fue nombrado comisario de Asuntos Exteriores y desempeñó un papel crucial en la negociación del Tratado de Brest-Litovsk, que puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Poco después, se convirtió en el jefe del Ejército Rojo, llevándolo a la victoria en la Guerra Civil Rusa contra las fuerzas blancas antibolcheviques. Como estratega militar, Trotsky fue brillante e implacable. Convirtió al Ejército Rojo de una milicia desorganizada en una fuerza de combate disciplinada, empleando medidas estrictas para mantener la lealtad y la eficiencia. Su liderazgo garantizó la supervivencia del Estado soviético frente a los enemigos internos y externos. Sin embargo, sus éxitos no lo protegieron de las luchas políticas dentro del Partido Comunista. Tras la muerte de Lenin en 1924,
se desató una lucha de poder entre Trotsky y Iósif Stalin. Trotsky era un firme defensor de la teoría de la revolución permanente, que sostenía que el socialismo debía extenderse internacionalmente, mientras que Stalin abogaba por el socialismo en un solo país, centrándose en consolidar el poder dentro de la Unión Soviética. La influencia de Stalin dentro del partido creció rápidamente y, a finales de la década de 1920, había marginado a Trotsky, despojándolo de sus cargos gubernamentales y expulsándolo del Partido Comunista. En 1929, Trotsky fue exiliado de la Unión Soviética. Pasó la década siguiente viajando entre países, incluyendo Turquía, Francia y Noruega, continuando con sus escritos políticos y sus críticas al régimen de Stalin. Fundó la Cuarta Internacional en 1938, una organización destinada a promover la revolución socialista global en oposición a las políticas de Stalin. A pesar de sus esfuerzos, tuvo dificultades para mantener un fuerte apoyo político, ya que el control de Stalin sobre el movimiento comunista internacional seguía siendo indiscutible. Trotsky pasó sus últimos años en México, donde recibió asilo del gobierno izquierdista del presidente Lázaro Cárdenas. Vivió en un recinto fuertemente vigilado en la Ciudad de México, ya que Stalin había ordenado numerosos atentados contra su vida. El 20 de agosto de 1940, Trotsky fue atacado en su casa por un agente soviético, Ramón Mercader, quien lo golpeó en la cabeza con un piolet. Trotsky falleció a causa de sus heridas al día siguiente, el 21 de agosto de 1940, marcando el final de una de las vidas políticas más dramáticas del siglo XX. A pesar de su asesinato, las ideas de Trotsky continuaron influyendo en los movimientos socialistas de todo el mundo. Sus críticas al estalinismo, sus advertencias sobre el autoritarismo y sus teorías sobre la revolución siguen siendo objeto de estudio y debate entre historiadores y teóricos políticos. Su legado es particularmente sólido entre los movimientos de izquierda que se oponen al totalitarismo y buscan una visión alternativa del socialismo. Sus escritos, como La Revolución Traicionada e Historia de la Revolución Rusa, ofrecen una profunda comprensión de los conflictos ideológicos dentro del movimiento comunista y un análisis de por qué la Unión Soviética viró hacia la dictadura bajo Stalin. Su inquebrantable compromiso con sus creencias, a pesar de las dificultades personales y el exilio, lo convierten en una de las figuras más influyentes de la historia revolucionaria. La vida de León Trotsky estuvo marcada por una inmensa ambición, profundidad intelectual y lucha política. Desempeñó un papel crucial en la configuración del curso de la Revolución Rusa y del Estado soviético en sus inicios. Sin embargo, su visión del socialismo internacional fue finalmente aplastada por el ascenso de Stalin al poder. Su asesinato en México puso fin a su influencia directa, pero sus ideas siguen inspirando debates sobre revolución, gobernanza y justicia social. Incluso décadas después de su muerte, su legado perdura en los movimientos políticos que desafían la opresión y buscan crear un mundo más justo. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.